Tal como están ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Dicen que valen más los hechos que las palabras. Yo me acuerdo que durante la campaña de López Obrador en busca de la presidencia de la República, él no se cansaba de declarar que le contestaría a Donald Trump Twitter por Twitter. Ahora se ha quedado callado, pero repito, valen más los hechos que las palabras. Quiero dar lectura a la columna de hoy, aparte de la columna de hoy que publica Julio Hernández López en su famoso Astillero de martes 2 de abril del 2019. Dice: el miércoles de la semana pasada, Olga Sánchez Cordero, titular de la debilitada Secretaría de Gobernación, anunció con tono enérgico, casi de discurso placero, que México establecería un cinturón de contención para migrantes centroamericanos en la franja más estrecha del país, el Istmo de Tehuantepec. Y continúa en su columna, entre comillas, porque lo dijo Olga Sánchez Cordero: vamos a ubicar nosotros las instalaciones migratorias de Policía Federal, de Protección Civil y armónicamente y con colaboración entre todas las instancias del gobierno federal, de tal suerte que tengamos la contención en el Istmo de Tehuantepec. Ese va a ser el gran cambio, dijo la notaria con licencia, senadora con licencia, ministra en retiro y actual titular de lo que quedó de la Secretaría de Gobernación en esta administración. Contener, como seguramente podría consultarse en algún diccionario de Bucareli, significa, entre comillas, dicho de una cosa, llevar o encerrar dentro de sí a otra, reprimir o sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo, reprimir o moderar una pasión, se cierran las comillas. El anuncio del gran cambio se produjo al otro día de la visita de la citada Sánchez Cordero a Washington para ser recibida por la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, apenas unos días después de la famosa cena de Jared Kushner, el poderoso yerno de Donald Trump, con Andrés Manuel López Obrador en casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, donde también estuvo otro alto ejecutivo de la firma televisiva, Alfonso de Angoitia. La franja de contención significaría una partición, esto es, una partición del territorio nacional, con el sur convertido en una especie de zona migratoria especial, donde centroamericanos, caribeños y otros inmigrantes podrían moverse siempre y cuando no intentaran cruzar la tercera frontera estadounidense, es decir, el muro ismeño, financiado con dinero mexicano a cambio de prometidas ayudas económicas para el despegue del territorio sureño, sobre todo a través de los proyectos desarrollistas del obradorismo. Yo no quiero ya seguir leyendo esto, porque basta y sobra con enterarme de que el gobierno de México, por eso digo, valen más las acciones, los hechos, que las palabras. Que el gobierno de México establezca un cinturón de contención con elementos de las Fuerzas Armadas para impedir, en territorio mexicano, en el Istmo de Tehuantepec, para impedir que las caravanas de migrantes sigan su camino rumbo a los Estados Unidos. En primer lugar, ahí hay una clara violación a los derechos humanos, porque esas personas vienen huyendo de la miseria, de la pobreza, de la violencia, vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y ahora resulta que el gobierno de México, complaciente y temeroso, se convierte en policía de Estados Unidos. Le tienen un pavor al energúmeno, este sujeto trastornado totalmente, Donald Trump. Yo no concibo, nunca desde que yo tengo uso de razón, se había dado un hecho de esta naturaleza, casi de dividir a nuestro país para que no pasen del
cordón de contención que se va a establecer no avancen más rumbo a Estados Unidos. Esto yo lo considero una conducta de servilismo, de entrega del gobierno de México, no del Estado mexicano, del gobierno de México a los intereses de este ladrón, porque es un ladrón, evasor de impuestos, violador sexual, Donald Trump. Yo estoy de acuerdo en que López Obrador sea cauteloso en dar respuesta, de ponerse al tú por tú mediante palabras con Trump. Saldría perdiendo López Obrador. Pero ahí está la respuesta. Aquellos que dicen que debe responderle, ¿para qué? Ya le está respondiendo con hechos. Yo creo que la señora, la exministra, notaria pública, que fue a Estados Unidos hace unos días, fue a recibir órdenes del gobierno norteamericano para establecer ese cinturón de seguridad. Así es que es vergonzoso para el gobierno de México que se preste a estas actitudes de patraña electorales o electoreras del señor Donald Trump, cuando hay tratados internacionales en donde se debe de respetar el derecho de refugio y el derecho de asilo. Nosotros, bajo otras circunstancias, digo nosotros, como pueblo y nuestro gobierno sobre todo, debería de respetar los derechos humanos que están en el artículo 1 de nuestra Constitución General de la República y en tratados internacionales. ¿Por qué establecer un cerco de contención? Pues sin los niños que pasen. Desde luego yo estoy de acuerdo en que los consulados de El Salvador, de Guatemala, de donde vienen esas, de Honduras, de donde vienen esas corrientes migratorias, allá deberían de expedirles a lo mejor una cédula o alguna visa migratoria con permiso de internarse en territorio mexicano, pero tender un cordón de seguridad con elementos de las Fuerzas Armadas Nacionales para satisfacer los intereses de Trump se me hace humillante y nada digno de un país como el nuestro, que siempre se ha caracterizado por darle asilo a quienes vienen huyendo de la violencia, del terror, del pavor, del miedo, de la persecución. No niego que a lo mejor entre esa caravana o esas caravanas pudiera internarse en territorio mexicano algún presunto delincuente que no huye nada más de la miseria, de la pobreza, sino que huye de la justicia de aquellos países. Pero aún así no tiene México ningún derecho de establecer un cordón de contención con elementos de las Fuerzas Armadas de México. Eso es vergonzoso, no lo deberíamos de hacer, y ya no quiero seguirle tocando ese tema. Le quiero mostrar a usted el último número de Proceso. Ojalá, no sé si salga ahí la estatua levantada a Hernán Cortés en España, donde aparece pisoteando la cabeza de un indio o de un indígena cuando se llevó a cabo la conquista. Que esto ha generado una polémica, pues que yo no le veo sentido. Yo la verdad no le veo mucho sentido. Y no porque yo esté a favor de lo que hizo el reino de Castilla cuando invaden México, que lo vinieron a expoliar. No es que yo lo justifique, pero hay otras formas que reclamar una disculpa pública. Se pueden hacer reuniones de historiadores españoles, mexicanos, se puede discutir mucho. Esto es un tema de interés tanto para España como para México. Pero bueno, quiero hacer una aclaración y ofrecer mis disculpas, porque el otro día que hice un comentario sobre el origen del danzón,
Erróneamente yo dije que el danzón había nacido en Yucatán, totalmente falso. Me puse a revisar mis libros, la historia del danzón. El danzón nació en Cuba, en Matanzas, ahí nació el danzón. La primera pieza musical se llamó A las alturas de Simpson y el autor es Manuel de Failde, un famoso compositor musical de aquella época, y como les dije a ustedes, se prohibía el baile del danzón por el acercamiento del cuerpo de una mujer con la de un hombre. No podían bailarlo en salón más que en las calles. Ya cuando se popularizó y el pueblo lo aceptó y lo reclamaba, pues ya se puede bailar en salones. Así es que disculpas. Otro dato que se me había olvidado y ya revisé es el de el juez Baltasar Garzón, que tuvo los calzones, los pantalones suficientes cuando quiso enjuiciar al franquismo por las atrocidades que cometió en España, asesinando a sus connacionales. Acuérdese usted que inclusive Franco hizo lo que ahora está haciendo Guaidó en Venezuela, pedir la intervención militar de Estados Unidos. En aquel entonces, Francisco Franco pidió la intervención de la Fuerza Aérea Alemana que bombardeó Guernica, una población española que inclusive Picasso le dedicó un cuadro muy famoso que así se llama Guernica. Así es que ya hice esta corrección y les ruego me disculpen porque pues yo también me equivoco. No he leído todos los mensajes que me han enviado, yo se los agradezco. En la próxima grabación lo voy a hacer. Solo me comentaron algo que me manda el licenciado Luis Alfonso Ochoa desde Zaguayo, Michoacán, acerca de la cultura olmeca, una cultura de un gran desarrollo, altamente civilizada. Por eso les digo, hay que viajar para conocer nuestro país. Quien haya ido a Jalapa no me dejará mentir que es impresionante el Museo de Antropología e Historia que existe en la capital de Veracruz, que es Jalapa. Es maravilloso, es increíble todas las piezas prehispánicas que ahí se encuentran. Por eso es necesario conocer nuestro pasado, quiénes somos, de dónde venimos, a qué hemos venido, cómo hemos prosperado, cuáles fueron las principales etnias o civilizaciones o culturas que habitaron sobre Mesoamérica y en este caso sobre nuestro territorio. Si usted visita, lo he dicho porque es algo maravilloso, el Tajín, que quiere decir el rayo o el trueno, créame lo que se queda uno impresionado de la grandeza que tuvimos. Lo que yo no he podido estudiar y tengo que hacerlo es dónde están, cómo desaparecieron esos grupos. Los mataron, alguna enfermedad, una epidemia, yo no sé, pero sería interesante, si alguien de ustedes sabe, dígamelo. Yo voy a tratar de investigar con algún antropólogo o historiador qué pasó con esas etnias o culturas o civilizaciones que habitaron amplias zonas de lo que ahora es México. Y como siempre los saludo con mucho gusto y muchas gracias por sus mensajes.